Muy buenos días, iniciamos la semana número 5 de la metodología de trabajo virtual. Mi nombre es Jacqueline López y he diseñado esta videoclase para la asignatura de Física de los grados octavos de la sede central. Los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy van a ser el cuaderno, el celular desde donde van a ver la videoclase o el computador y su cartuchera. Con este video vamos a poder socializar las respuestas del taller de la semana anterior y explicar el nuevo tema de esta semana. Al final, como se van a dar cuenta, les voy a asignar nuevamente una actividad para realizar durante esta semana. Vamos a empezar recordando lo que hicimos la clase anterior. El 8 de mayo, hace 15 días, estuvimos estudiando el comportamiento de los gases desde la teoría cinética molecular. Ustedes tomaron sus apuntes y al final realizaron la primera actividad del segundo periodo. Entonces, vamos a revisar las respuestas de esta actividad. Ustedes lo que van a hacer es que en su cuaderno van a ir verificando las respuestas. Si les quedó bien, se colocan un chulito. Si les quedó mal, no hay problema, pueden corregir para que puedan a futuro tener muy buenos apuntes para actividades evaluativas. Vamos a mirar la primera parte, que era relacionar las dos columnas. Entonces les dejo las respuestas y ustedes me hacen el favor de verificar. En la parte B teníamos 4 casos diferentes en las que el gas podía cambiar después de una situación de alteración, entonces les dejo las respuestas para que ustedes las puedan corregir. Entonces vamos a empezar a tomar apuntes. Colocamos como título Ley de Boyle y vamos a colocar también la fecha de nuestra clase, hoy 22 de mayo. ¿Qué es eso de la Ley de Boyle? Bueno, esta ley fue presentada por el físico Robert Boyle en 1662, pero en los libros también puede ser encontrada como la ley de Boyle-Mariotte, en una especie de homenaje que le hicieron al físico Edmé Mariotte, porque él 14 años después también presentó un estudio con resultados muy parecidos sobre el comportamiento de los gases. Con esta ley se va a permitir entender el comportamiento solamente del volumen y la presión de un gas, pero cuando la temperatura se mantiene constante, es decir, que no cambia. Esta ley la vamos a estar aplicando en ejercicios y estos ejercicios van a estar relacionados con situaciones de cambio, es decir, de antes y de después, cuando una de las variables, ya sea presión o volumen, se altera. Empecemos por entender qué es eso de la ley de Boyle. Entonces, para ello, quiero que miren muy bien esta gráfica que les estoy presentando acá. En la gráfica tenemos un cilindro y en el interior de él hay un gas. Este cilindro, como ven, está sellado por esta válvula. Y en el cilindro se puede medir la presión. Para medir la presión, entonces, está instalado acá un barómetro. Pero también, si se fijan en la parte inferior, hay un termómetro que me va a permitir mirar la temperatura del gas que está dentro del cilindro. Ahora quiero que observen que la altura del cilindro me va a dar a mí como una referencia para entender lo que va a ocurrir con el volumen del gas. Ahora, si yo pongo a andar esta animación y le coloco a este émbolo un peso, me voy a dar cuenta que el volumen cambió. Observemos de nuevo para que ustedes vean el cambio desde 12 litros hasta una condición final de 6 litros. Lo mismo pasó con la atmósfera interna del gas. En este caso la presión cambió desde una atmósfera hasta 2 atmósferas. Y ahora, si se fijan en una última repetición, la temperatura nunca cambió, siempre se mantuvo igual.
Por eso, la ley de Boyle también está relacionado con un concepto que es un proceso isotérmico, es decir, que es una condición en la que la temperatura siempre se mantiene igual. Ahora miremos lo que está ocurriendo a nivel molecular. Las moléculas en este caso estarán representadas con estos círculos naranjas o rojos que ustedes pueden apreciar. Y quiero que observen la manera en la que ellas se están moviendo todo el tiempo. De esto hablábamos la clase anterior y hacíamos referencia a que este movimiento representaba la energía cinética del gas. Este movimiento hace que las moléculas estén chocándose todo el tiempo. Y ese choque contra la pared del recipiente va a generar la presión del gas. Nuevamente, al ponerle la pesa o la fuerza, hace que el volumen del gas disminuya. Y esto está generando al menos dos cosas. La primera, la distancia entre las moléculas, la distancia media, se ha reducido notablemente. Y también quiero que observen que los golpes o los choques elásticos de estas moléculas contra las paredes del recipiente se incrementan. Esto es lo que genera el incremento de la presión del gas. Si lo observamos desde otro punto de vista, nos damos cuenta que efectivamente las moléculas se están comprimiendo. Ahora, si nosotros hiciéramos lo opuesto, que sería liberar, en este caso, este peso o esta fuerza externa, pues el volumen del gas se restablecería, se haría mayor y la presión obviamente disminuiría. Matemáticamente hablando, entonces estaríamos diciendo que hay unas condiciones iniciales y unas condiciones finales, o un antes y un después, cuando la temperatura es constante. Miremos que esas condiciones cambiaron porque la presión tuvo una alteración. Al incrementarse la presión, el volumen disminuyó notablemente. Acá tenemos para comparar la misma animación que ya les estaba mostrando en la diapositiva anterior. En matemáticas se habla de este comportamiento de las variables como un efecto que es inversamente proporcional. Analicémoslo acá. Siempre en los gases, la presión y el volumen van a ser inversamente proporcional. ¿Esto qué significa? Que cuando yo incremento la presión, el volumen del gas se va a hacer pequeño. Pero si yo libero esta presión, el volumen del gas se va a hacer mucho mayor. Entonces, para poder aplicar la ley de Boyle en diferentes situaciones numéricas, podemos expresar matemáticamente esto en una fórmula. Y quiero que escriban esta fórmula y la subrayen en su cuaderno o le hagan una nubecita para que la tengan muy pendiente, porque es la que van a estar utilizando en los siguientes ejercicios. Recuerden, siempre van a ser situaciones de antes y de después. Colocamos ejemplo número 1 y lo copiamos completo en el cuaderno. Vamos a leer. Inflando un globo con helio, se encuentra que a 560 milímetros de mercurio tenía un volumen de 1.5 litros. Pronto el globo asciende. ¿Cuál sería el volumen del gas en el globo si éste llegó a una altura donde la presión es de 0,42 atmósferas? He subrayado esto en negrita para que ustedes observen cuál es el antes o la situación inicial y cuál es el después o la situación final. Y lo que vamos a hacer ahí es buscar las variables iniciales y finales. Entonces, esta sería la presión inicial del gas, 560 milímetros de mercurio. Y el volumen inicial, 1.5 litros. Nos están preguntando cuál es el volumen una vez él asciende, o sea que cuál es el volumen final o el volumen 2 si llegó a esta atmósfera de presión, o sea a la presión número 2. Muy bien, vamos a recordar antes de resolver el ejercicio cuáles son las unidades de presión que vamos a estar utilizando. Ustedes ya la habían copiado en la clase anterior, así que
Busquen en la hojita donde copiaron estas unidades para que las tengan muy en cuenta. Y nuevamente les recuerdo cuáles son las equivalencias o los factores de conversión para poder pasar de una unidad a otra. Muy bien, volviendo entonces al ejercicio, ya identificadas las variables, las vamos a transcribir colocando debajo del ejercicio los datos. La presión 1, que es la que tenemos acá, el volumen 1, esas serían las condiciones iniciales. Y cuando cambia la presión a 0,42 atmósferas, nos piden calcular el volumen. Entonces, fijémonos que la presión en este caso está en una unidad y en la presión 2 está en otra unidad. Lo que vamos a hacer es colocar las presiones en la misma unidad y para eso yo voy a convertir la primera. Entonces voy a pasar 560 milímetros de mercurio a atmósferas. Para eso utilizo el factor de conversión colocando que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Cancelo las dos unidades que son iguales porque hubo un truco muy fácil de saber, es porque hay una en el numerador y otra en el denominador, o una arriba y otra abajo. Entonces si están repetidas, las cancelo. Cancelo estas dos y obtengo entonces la presión número 1. Y ya la tengo en atmósferas. Acá también está en atmósferas. Entonces ahora sí puedo utilizar la fórmula de la ley de Boyle y reemplazar el volumen 1, 1.5 litros, la presión 1, que en este caso va a ser esta, 0,74 atmósferas, por el volumen 2, que es lo que nos piden calcular, y la presión 2, 0,42. Estos dos valores ya los puedo multiplicar. Entonces 1,5 por 0,74 me dará entonces 1,11 litros por atmósfera. Pero ahora miren que el volumen 2 está acompañado por este número. Estos dos no los puedo multiplicar, entonces lo que tengo que hacer es despejarlo. Y para eso voy a analizar qué operación está haciendo acá estos dos. Como están multiplicando, yo lo quiero despejar, va a pasar al otro lado del igual a dividir. Por eso, coloco el fraccionario y escribo el 0,42 atmósferas debajo. Ahora, quiero que se den cuenta, nuevamente tenemos las unidades repetidas arriba y abajo. Entonces yo puedo cancelarlas y el resultado me va a dar en litros. Obviamente sé que me está quedando bien porque si me piden calcular un volumen, el resultado debe estar en litros. Entonces, de esta manera, confiadas y confiados, sabemos que el ejercicio nos quedó bien. Pero también hay otra forma de saberlo. Si ya tenemos claro que la relación es inversamente proporcional y la presión en este caso se hizo más pequeña, sería de esperarse que el volumen se hiciera grande. Muy bien, ahora vamos a explicar otro ejemplo con condiciones totalmente diferentes. Vamos a leerlo, identificamos entonces las situaciones de cambio y transcribimos los datos. En este caso, el gas estaba contenido en un cilindro de 5 litros a 0,5 atmósferas y se sometió a un cambio de presión tan grande que provocó una reducción, ojo, acá ya nos están dando una pista importante, una reducción de su volumen a 500 mililitros. Si se está reduciendo el volumen, debe ser porque la presión se hizo más grande. Entonces, nos van a pedir que calculemos esa presión y que al final presentemos el resultado en torno. Nuevamente, transcribimos los datos en orden, presión 1, volumen 1, volumen 2 y la presión 2. Pero no olvidemos que al final debemos presentar este resultado en la unidad torr. Ahora, es importante que antes de empezar verifiquemos que las unidades de las propiedades que tenemos acá iguales, que sea el volumen, estén en la misma unidad. Como hay una que está en litros y otras en mililitros, vamos a llevar una de ellas a la otra unidad. En este caso voy a elegir, o yo elijo 500 mililitros. Ustedes pueden elegir 5 litros si quieren. Entonces, para hacer la conversión tengo en cuenta que un litro tiene o es igual a 1000
ay, acá debe ir un 1000, a 1000 mililitros. 1000 mililitros. Entonces, unidades repetidas se cancelan y el resultado me queda entonces en litros. 500 dividido en 1000 será 0,5 litros. Ya teniendo este dato, utilizo entonces la ley de Boyle y la voy a reemplazar. Entonces reemplazo el volumen 1, 5 litros, por la presión 1, que sería 0,5 atmósferas, es igual al volumen 2, en este caso utilizo el 0,5 por la presión 2, que es lo que voy a calcular. Estos dos, como los tengo en números, los puedo multiplicar directamente, entonces 5 por 0,5 me va a dar 2,5 litros por atmósferas, porque son las unidades que estaban acá arriba, litro por atmósfera. Y nuevamente, para poder despejar la variable, que es la presión 2, debo entonces mandar a este lado del igual o despejar al otro lado del igual al valor numérico que sí tengo. Entonces, por esta razón, voy a poner aquí debajo al 0,5 litros y los vamos a dividir. Entonces, 2,5 litros divididos entre 0,5 litros. Y nuevamente, las unidades que están repetidas las cancelo. Esto me va a dar entonces un resultado de 5 atmósferas. Pero el ejercicio me está pidiendo que lo presente en torr, que es otra unidad de presión. Entonces lo que me falta hacer es la conversión para poder presentar el resultado. Vamos a pasar entonces 5 atmósferas a torr. Para eso tenemos en cuenta el factor de conversión, en donde una atmósfera es igual a 760 torr. Cancelo las unidades que están repetidas y el resultado al final me quedaría en torr. 5, en este caso, por 760 será 3800 torr. Y de esta forma entonces terminamos el ejemplo número 2. En su cuaderno debe estar entonces registrados los apuntes de la ley de Boyle y 2 ejemplos. Pasamos entonces ahora a la actividad de aplicación. Para eso les voy a pedir que empiecen en una hoja nueva, trabajando de esta forma el cuaderno, y colocan como título taller número 1, ley de Boyle. Debajo de este título van a escribir su nombre, el grado y la fecha de hoy, 22 de mayo. Este taller va a tener 2 partes. La primera parte van a ser ejercicios de mecanización. Entonces, se los dejo acá, 5 ejercicios sencillos donde van a poder practicar conversiones básicas y también la aplicación de la ley de Boyle. Escriben el enunciado del ejercicio y debajo lo desarrollan colocando los datos, las conversiones y el proceso con la fórmula. Les pido también que subrayen o resalten el resultado que les da. Y por favor trabajan los ejercicios con lápiz. La parte B del taller es una aplicación de la ley de Boyle. Para eso les pido observemos en detalle el siguiente video. Muy bien, entonces una vez veamos el video, pues la idea sería que ustedes pudieran recrear esa experiencia en su casa, si cuentan con los materiales. Si tienen esa posibilidad de hacerlo, a veces tenemos una bomba en la casa, un globito,
Entonces lo hacen ustedes mismos para que puedan comprobar la experiencia del video. Si no, entonces pues trabajan con este video de referencia para que puedan contestar las preguntas 6, 7 y 8. Nuevamente colocando el enunciado primero y luego la respuesta con lápiz. Una vez hayan terminado el taller número 1 de la ley de Boyle, pues ya tienen lista la evidencia de la clase. Lo que van a hacer es que le van a tomar la fotografía, pero verifiquen por favor que tenga el nombre, la fecha y el grado ahí escrito en el cuaderno. Estas evidencias las pueden enviar desde hoy, 22 de mayo, hasta el 29 de mayo a las 6:30 am. Su evidencia se debe ver más o menos así. ¿Listo? La foto debe empezar con el título del taller y pues de ahí para adelante las respuestas. Para terminar, decirles que ustedes son los únicos que pueden ayudar a que se aplane la curva de los casos reportados de COVID en Norte de Santander. Las clases van a seguir siendo virtuales, fue lo que nos informó el Ministerio y la Secretaría de Educación, y va a ser así hasta el mes de julio. Hasta en agosto volvemos a saber qué va a pasar con las clases, si podemos volver al colegio mediante el modelo de alternancia o si definitivamente todo va a seguir siendo virtual. Por eso les voy a pedir el favor de que procuren estar al día con las actividades. Y les dejo las mismas recomendaciones, invitándolos a continuar con el autocuidado quedándonos en casa. Terminamos entonces la actividad del día de hoy de la semana número 5 en la asignatura de física. Espero volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias por su atención.